Contanos, frente a esta encuesta que ustedes hicieron, un porcentaje importante, ¿no?, de las personas consultadas dicen que la economía es el mayor problema, pero frente a esto la movilización no aparece con fuerza como en otras circunstancias o en otros momentos políticos de nuestro país. Bueno, sí, hace unos días estaba reflexionando sobre eso, ¿no? Es una pregunta que se está dando en todos los foros y tiene que ver con el contraste con el pasado. En cada conversación que tenemos, a cada evento que vamos, en cada foro, en cada cena, eh, lo que se destaca es esto: la situación económica para las familias es muy angustiante. Bueno, datos oficiales sobre pluriempleo, la inflación que no cede y que viene subiendo hace más de 15 meses, y no logra romper el piso del 2%. Eh, Esto que vos mencionabas, ¿no? Que así 8 de cada 10, cuando les preguntamos por cuál es el principal problema personal, y esto es una encuesta nacional, es en todo el país, mencionan algún problema de índole económica, y sin embargo, esas grandes movilizaciones que veíamos en el pasado todavía no suceden. Y ahí creo que pasan dos cosas. Una que vemos en la investigación cualitativa que aparece y opera todo el tiempo, que tiene que ver con no volver a un pasado conocido, ¿no? Y lo vimos ahí también, no solamente en octubre del año pasado, sino que ahora, cuando les preguntamos si las elecciones fueran mañana, si optarían por un cambio o una continuidad del equipo de gestión, y casi un 43% habla de una continuidad del equipo de gestión. Sino también con el efecto que han tenido las movilizaciones en el pasado, empezando por aquella movilización del 2001, ¿no? Uh-huh. El recuerdo social de lo que fue el desbarajuste económico sumado a una gran movilización, y lo que dejó que inclusive los más jóvenes, aunque no lo hayan vivido, remiten a aquello porque lo han escuchado en sus casas o porque es un tema que ha estado muy, muy presente. Entonces, el regreso al pasado, a un pasado que se ve como inseguro y angustiante, todavía sigue operando en la sociedad. Lara, buen día. Horacio Vázquez te saluda. ¿Cómo estás? Escuchando tus dos hipótesis respecto a esta magra movilización, me pongo así al frente de mi cabeza dos términos. La primera hipótesis es como que las personas prefieren la incertidumbre, por decirlo así, o la duda, Sí. frente a esto que acabas de decir vos, ¿no? Frente a un pasado en el cual no estábamos bien. Y Sí. la segunda hipótesis respecto al 2001, se me viene el término temor, miedo. Entonces, incertidumbre más miedo es un estado bastante De angustia, ¿no? Uh-huh. Sí, es lo que estamos viendo en los últimos meses. Una de las preguntas que hacemos mes a mes es ¿qué sentimientos te genera la situación actual?, ¿no? Y ahí lo que vemos es que por primera vez en mucho tiempo, siempre los sentimientos negativos superaron a los positivos, pero siempre estuvieron en la mención. Nosotras les pedimos que nos digan un solo sentimiento, ¿no? No que hagan una lista, sino cuál es el principal sentimiento que te genera la situación actual. Y durante los últimos 2 años, el 50%, alrededor del 50%, mencionaba sentimientos negativos, pero la esperanza seguía siendo la primer mención. En frecuencia de mención se mencionaba más la esperanza que algún otro sentimiento. Bueno, lo que vimos en esta ola, en este último mes, es que los sentimientos negativos están duplicando a los sentimientos positivos. El 65,6% menciona algún sentimiento negativo, sobre un 32% que menciona alguno positivo. Y los dos primeros, o las tres primeras menciones son preocupación, desconfianza y tristeza, ¿no? Uno de los contrastes con el pasado, si queremos, es que antes las situaciones de este estilo generaban más enojo,
Y ahora el enojo está en quinto lugar en frecuencia de mención. Solamente 1 de cada 10 menciona estar enojado. El resto son sentimientos desmovilizantes. La preocupación, la desconfianza, la tristeza. Entonces, es eso, es ese estado de situación también en un escenario donde no aparece ningún proyecto ni ningún liderazgo que pueda generar lo que generó Javier Milei allá por el 2023, ¿no? La idea de un proyecto alternativo totalmente diferente y un líder que no tenía nada que ver con el pasado. Ese gap entre mala imagen, desesperanza, desánimo, pero aún así se sigue votando a Milei, se sigue apostando, tenemos un promedio de mala imagen del 35 más y un promedio de volvería a votar del 43 más. Ese gap entre 35 y 43, ¿se explica por votantes desencantados solamente? Desencantados con este gobierno, ¿decís, Claro, o con el que pasado? han votado por Javier Milei y se encuentran en esta encerrona, pero volverían a votarlo. Sí, en la investigación Quali lo que encontramos es eso. Una de las cosas que más se repite es: si la situación mejora, yo lo volvería a votar. O otra de las frases es: yo le creía y sin embargo están pasando cosas que también pasaban antes. Pero la opción por liderazgos alternativos que tengan algo que ver con el pasado todavía sigue siendo muy, muy escasa. No hay, es muy bajo el porcentaje que dice, bueno, no, quiero volver 20 años para atrás, 10 años para atrás. Eso Milei no tiene sucede. 2027, podemos decir. En términos de candidatura, sí, lo tiene constitucionalmente y lo tiene Ah, en en este términos de escenario, chances. ¿no? En En términos de términos de chances. chances, sí, en términos de chances sí, pero la degradación de estos últimos 2 meses fue demasiado rápido, demasiado abrupto, y cuando uno mira todo el informe de manera global, la conclusión que puede sacar es que la chance para que eso suceda está en la economía familiar más que en la estabilización macro o en algún otro tema, ¿no? Hoy lo que apremia es el bolsillo y las chances parecieran estar muy atadas a ese bolsillo que hoy está bastante resentido. Ahora hay un 60%, estaba viendo en la encuesta que ustedes hicieron, un 60% de la gente que cree que la situación va a mejorar en algún momento. Sí, se estiró el horizonte, ¿no? Los que contestan en más de un año cada vez son más, pero ese 60% que cree que las cosas van a mejorar, que la economía va a mejorar en el futuro, todavía existe. Lo que disminuyó mucho es la expectativa de mejora en un año. Eso disminuyó casi 9 puntos. Cuando les preguntamos cómo cree que se va a encontrar dentro de un año el país, está en un 34% versus casi un 45% en la ola anterior. Pero la esperanza de que las cosas en el futuro van a mejorar todavía se sostiene en más de un año. Es donde se concentra la mayoría, ¿no? El 43% cree que va a ser en más de un año. Si sumamos a los poquitos que creen que va a ser entre 1 y 3 meses, y los que creen que va a ser entre 4 y 6, 6 y 1 o más de un año, llegamos a un 60% que manifiesta que la situación todavía puede mejorar. Por eso esta idea de si mejora la situación en términos microeconómicos y para las familias, todavía el gobierno tiene una chance de recuperar terreno. Bien. Lara, muchísimas gracias por este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros aquí en El Semáforo. Que tengas una excelente jornada. No, muchas gracias a ustedes y buena semana. Gracias. Estuvimos conversando con Lara Goiburu, analista, consultora y directora ejecutiva de Management Fit.